Como dijimos al principio, en la lectura devocional estamos considerando el tema de la seguridad de salvación esta mañana y les invito a abrir sus Biblias estaremos en Primera de Pedro, capítulo 1, pero antes de llegar ahí vamos a considerar algunos pasajes más. Estamos en este gran tema de la gran salvación de Dios que comenzamos hace un par de meses y aún continuamos, ya estamos llegando a los últimos estudios sobre esta serie, pero hoy nos enfocamos en esta preciosa doctrina de la seguridad de nuestra salvación. En la carta de Judas leemos estas palabras al final de la carta, ya en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora por los siglos. Amén. Y este pasaje nos introduce a este tema que va a ocupar nuestra atención hoy, posiblemente el domingo que viene y un domingo más. Estamos hablando de la gran doctrina de la seguridad de la salvación o la perseverancia de los santos, como también se le llama. Esta doctrina nos enseña que los creyentes verdaderos perseveran en la fe hasta el fin, hasta que lleguen a gloria. Yo sé, por ejemplo, que algunos de ustedes vienen de contextos donde no se enseña esta doctrina. Se enseña acerca de la inseguridad de la salvación, no la seguridad de la salvación, y es triste porque la Biblia claramente nos enseña que la salvación es segura, porque es de Dios, es obra de Él, de un principio al fin. Es una doctrina fundamental e histórica en la iglesia cristiana. Nos enseña básicamente que la doctrina de la elección, todas las demás doctrinas están absolutamente conectadas con esta doctrina de la seguridad de la salvación. Si la salvación no fuera segura, la elección de Dios podría ser cuestionada. Si la salvación no fuera segura, la doctrina de la justificación también podría ser cuestionada. La santificación, por supuesto, la doctrina de la glorificación podría ponerse en tela de juicio. El llamado de Dios a sus escogidos no tendría sentido si la salvación no fuera eterna. La obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo no podrían ser cuestionadas también. Entonces es clave que entendamos esta doctrina, la doctrina acerca de la eternidad de la salvación, ya que todas las doctrinas que tienen que ver con la salvación son coherentes o tienen sentido si esta salvación es eterna y si esta salvación es segura. Ha sido una doctrina histórica, como dije, en la iglesia protestante, tal vez el documento en la historia de la iglesia más significativo después de la época de la Reforma es la Confesión de Fe de Westminster en 1649, donde eruditos bíblicos y teólogos sobresalientes de la iglesia en Inglaterra se embarcaron en este proyecto tan intenso de estudio de las Escrituras por 5 años. Y por supuesto la Confesión de Westminster incluye una declaración clara, bíblica y precisa del significado de la doctrina de la seguridad de la salvación. Esta doctrina ha sido sostenida por la iglesia protestante a través de los siglos. La declaración dice así: aquellos quienes Dios ha aceptado en su Hijo amado, eficazmente llamado y santificado por su Espíritu, no pueden total ni finalmente caer del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él hasta el fin y serán eternamente salvados. Este es un excelente resumen bíblico, preciso, de esta doctrina de la perseverancia de los santos. Un santo, un redimido, un cristiano, verdaderamente cristiano, es una persona quien ha sido aceptado por Dios en su Hijo Jesucristo y ha sido llamado por Él, santificado por el Espíritu Santo. Esta persona no puede, según la declaración de Westminster,
finalmente ni completamente caer de ese estado de gracia, sino que perseverará hasta que Dios lo llame a su presencia. Muchos pasajes bíblicos encontramos en el Nuevo Testamento que nos hablan de la seguridad de la salvación. No es que estos hermanos teólogos eruditos se juntaron una vez buscando algún pasaje oscuro por ahí y discutieron, debatieron la doctrina y finalmente llegaron a esta conclusión. No, fue el resultado de un estudio exhaustivo de todos los pasajes que tienen que ver con la seguridad de la salvación. Por ejemplo, para mencionar algunos, Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:18, el que cree no es condenado. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, noten esto, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es una declaración monumental. Monumental. Dice Jesús: ninguno de los que el Padre me ha dado perecerá. Nadie se pierde. El Padre escoge, trae al Hijo, el Hijo los redime, los preserva y finalmente son resucitados en el día postrero. Dice el versículo 40 de este capítulo 6 de Juan: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10:27, un pasaje que conocemos también: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, noten, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor está hablando de aquellos que le pertenecen. Todos son protegidos para vida eterna. Nadie los puede arrebatar de su mano, ni de la mano de su Padre. Otro pasaje, simplemente apuntalando lo que estamos diciendo, 1 Corintios 1:8 dice Pablo a esos creyentes: el cual os confirmará hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 nos da la razón. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es la fidelidad de Dios en la cual descansamos para ser guardados y ser irreprensibles hasta el día final. 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa es la oración de Pablo a favor de los creyentes aquí. ¿Cómo podemos estar seguros que Dios contestará esa oración? Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice Pablo. Noten que la preservación final depende de la fidelidad de Dios, quien nos llamó a salvación. El que comenzó la buena obra en vosotros, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No fue un llamado temporal, es un llamado a gloria eterna. Un creyente verdadero persevera en la fe porque Dios es fiel en mantenerle en la fe. Pero ¿qué de los que no perseveran? Que están en la fila de los creyentes, van a la iglesia y un día de repente desaparecen, ya no los vemos más, desaparecen de la comunidad de los santos. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, dice Juan, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todo lo que brilla es oro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero los santos
las ovejas del Señor, los que han sido redimidos, perseveran hasta el fin, lo que estaremos observando. Y creo que es importante considerar tal vez lo que la doctrina de la seguridad de la salvación o perseverancia de los santos no quiere decir o no significa. En primer lugar, la doctrina de la perseverancia de los santos no quiere decir que ellos no fracasan jamás. No quiere decir que un cristiano genuino no peca, y a veces seriamente. Como cristianos fracasamos, pecamos. Juan, escribiendo a los creyentes, les dice: hijitos míos, os escribo estas cosas, 1 Juan 2:1, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea que Juan da por sentado que los creyentes vamos a pecar. Por eso en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 9, él dice: si confesamos nuestros pecados, si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que la Biblia afirma es que un hijo de Dios no puede fracasar total y finalmente, de tal manera que pierda su fe y como consecuencia su salvación. Sin duda un creyente fracasa, tú fracasas, yo fracaso. Todavía luchamos con la carne, este cuerpo de muerte en el cual nos encontramos, que aún no ha sido redimido, es lo que Pablo le llama a este cuerpo. Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, les dice en el capítulo 6, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Somos débiles. Estamos luchando con los deseos de la carne que acosan contra nosotros. Vivimos en este cuerpo aún no redimido, que es débil. Y dice Pablo, en mí, o sea, en mi carne no hay nada bueno. Veo este deseo de hacer el bien, pero encuentro este principio en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Capítulo 7 de Romanos. Todo el argumento de Romanos 7 es ese. El mundo trata de seducirnos. 1 Juan 2:15. O sea, no améis al mundo en las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que está en el mundo, la lascivia de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida es del mundo. O sea que vivimos en un territorio enemigo que es este mundo. También luchamos con la carne, como yo lo acabamos de mencionar, y también somos seducidos y atentados por Satanás y sus demonios. Nos dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos son formidables. O sea que si la salvación dependiera de nosotros y los enemigos en los cuales nos enfrentamos, nunca llegaríamos al final. A veces un cristiano puede caer en pecado y por un tiempo vivir en derrota como consecuencia de su negligencia. Su lucha con la carne, su lucha con el mundo, puede suceder. Y cuando esto sucede, el creyente experimenta, si no se arrepiente, la disciplina del Señor. Porque como claramente nos dice el autor de Hebreos, Dios al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:5. Pero un cristiano, aunque imperfecto, aunque débil, aunque caiga en pecado a veces, no claudicará finalmente de su fe, ni perderá su fe, sino que perseverará hasta el fin. Estamos hablando de un creyente genuino. En segundo lugar, cuando hablamos de la seguridad del creyente o la perseverancia de los santos, no queremos decir que una persona, escuche bien a esto, porque muchos tienen esta idea, que porque hizo profesión de fe en algún momento, o aceptó a Cristo, o profesó creer, puede depender de esa profesión o compromiso superficial y vivir como se le da la gana. Eso no es lo que la confesión de Westminster o la Biblia enseña. Un creyente genuino es seguro eternamente porque él persevera en la fe y demuestra que su fe es real con una vida cuyo patrón es obediencia a la palabra de Dios. Una vida piadosa, una vida de santidad. No perfecta, pero en camino hacia ser cada día más conforme a la imagen de Cristo. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Pablo lo expresó así en Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no tiene que ver con ganarnos la salvación por medio de las obras. Sin embargo, Pablo continúa diciendo en el versículo 10, porque somos hechura suya, hablando de los creyentes, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras son la demostración de que uno es salvo. Si alguien no es obediente a través de las buenas obras, esa persona no es del Señor, por más que diga que es cristiano. Si alguien hizo profesión de fe en Cristo, pero vive en un patrón de vida desobediente al Señor, se engaña a sí mismo si piensa que es salvo y seguro para siempre. Entonces es cierto que un creyente genuino está eternamente seguro en su salvación. Eso es cierto. Y también es cierto que un creyente puede fracasar y fracasa. Pero un creyente no vive en una vida de continuo pecado, no vive como se le da la gana. Una oveja, que somos llamados ovejas, puede caer en el barro, pero una oveja no se siente feliz en el barro. Una oveja no fue creada por Dios para vivir en el barro, pero un chancho sí. Un chancho lo ponemos en el barro, por más que lo limpiemos, lo lavemos y le pongamos un moñito, el chancho se siente feliz en el barral porque es chancho, porque es puerco. No así un hijo de Dios. Juan en su primera epístola subraya la diferencia entre un cristiano genuino y una persona que simplemente dice que es cristiana. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Noten que Juan divide a toda la humanidad en dos partes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay un grupo intermedio. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea que no vive santamente y no ama a su hermano, no es de Dios, dice Juan. La doctrina de la seguridad de la salvación está íntimamente ligada a la perseverancia del creyente en la fe, a la obediencia. La doctrina de la perseverancia entonces es esta. En el momento de salvación el creyente recibe fe sobrenatural, dada por Dios para creer el Evangelio de Jesucristo, y este es un don de gracia. Efesios 2, 8 y 9, otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia es de Dios, la fe es de Dios, todo en la salvación es de Dios. Y la fe que salva no es una fe natural, una fe humana, sino que es una fe sobrenatural. Si fuera una fe humana, terminaría en corto tiempo. Si la salvación dependiera de ti, tú la perderías en corto plazo, no hay duda. Pero la salvación es de Dios. Y la fe que Él da en la salvación es fe que perdura. Es totalmente diferente a la fe humana, la fe natural que todo ser humano tiene. Por ejemplo, si vamos al restaurante, cualquier restaurante que sea, tenemos fe que después de comer lo que comemos no nos vamos a enfermar o no nos va a caer mal. Por lo menos es la fe que tenemos. No quiere decir que siempre resulta. Pero el punto es este, que cuando vamos a comer a algún lado tenemos fe que todo va a salir bien. ¿No? Esa es fe natural. Confiamos. Si tú te subes a un avión, como yo a menudo lo hago, tengo fe de que ese avión va a llegar a destino porque tiene un piloto que sabe lo que está haciendo y mecánicamente hablando ese avión está bien y en términos de estadísticas es el medio de transporte más seguro que existe, volar, aunque algunos tienen miedo. Pero tenemos fe que ese avión va a llegar a su destino. Yo voy a Argentina el próximo mes. Tengo fe que al entrar a ese avión y subirme ahí, me siento todo y llego a Argentina. Tengo fe.
pero es fe natural. Fe natural. Tú tienes fe cuando vas al cirujano y te tienen que intervenir y por supuesto tienes fe de que no te van a quitar cosas o órganos que no debe quitar, ¿es cierto? O peor, que no se va a dejar algunas herramientas adentro que no deben quedar. Tenemos fe, es una fe educada, es una fe natural. ¿Qué queremos decir con educada? Bueno, es una fe entrenada a confiar en probabilidades. Tenemos fe porque las probabilidades de que esto no salga como debe salir son mínimas, mínimas. Tenemos fe. Todos vivimos utilizando este tipo de fe, pero es una fe natural. Pero no es la fe que usamos cuando venimos a Cristo. Ninguno de nosotros en nuestro estado natural, muertos en nuestros delitos y pecados, tiene fe natural para creer en Dios. Somos insensibles a las cosas de Dios. Claramente nos dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios tiene que crear vida en el ser humano, iluminar su espíritu, su mente, para que este hombre, esta persona, crea, ponga su fe en el Evangelio. Esto es lo que Pablo nos dice en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, Dios tiene que intervenir, tiene que dar vida a una persona que está muerta en delitos y pecados para que esta persona responda en fe. Hechos 16, esta ilustración de la salvación de esta mujer, Lidia. Cuando leemos ahí, Lucas escribe, y estaba escuchando el mensaje de Pablo, estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de tela de púrpuras, que adoraba a Dios. Y el Señor, noten esto, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Estaba ahí ella escuchando, pero no fue sino hasta que el Señor abrió su corazón, abrió su entendimiento, que ella pudo recibir el mensaje. Esta fue la obra sobrenatural de Dios por su Espíritu en el corazón de esta mujer. Y Dios tiene que dar vida, hacernos nuevas criaturas, hacernos nacer de nuevo antes de que nosotros podamos realmente entender y ver y recibir el Evangelio. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de arriba. Debía nacer de nuevo. Obviamente es obra del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede nacer de nuevo a menos que Dios nos haga nacer de nuevo. Y es en base a esa nueva vida que nosotros creemos. Esta fue una fe sobrenatural, la de Lidia. Entonces, cualquier idea de que la salvación no es segura es una distorsión de la realidad bíblica. Y cualquier idea de seguridad eterna que no incluya perseverancia en la fe también es una distorsión de la verdad bíblica. Tú no puedes tener vida que no sea para siempre. Vida eterna, no tiene sentido de hablar de vida eterna si no es para siempre. Y tú no puedes tener seguridad eterna sin perseverar en la fe. Quiero que ahora enfoquemos nuestra atención en un texto bíblico que servirá como base de nuestra meditación el resto de nuestro tiempo hoy y también el próximo domingo. Les invito a abrir sus Biblias a como les dije, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Versículos del 3 al 9, estaremos meditando en esto hoy el resto de nuestro tiempo y el próximo domingo también. 1 Pedro 1 dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta frase, sois guardados, deben subrayarla. Pedro enfatiza aquí el poder preservador de Dios, guardados por el poder de Dios a través del instrumento de la fe. Las dos cosas van juntas. Dios preserva a los creyentes y los protege, pero lo hace a través de la fe, que como ya vimos, ni siquiera es algo que nosotros no podemos atribuir. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros. En el versículo 6 de este capítulo 1 de Pedro, primera de Pedro, dice, hablando de las tribulaciones en la vida del creyente, la aflicción, dice, en lo cual os alegráis. Por supuesto os alegráis grandemente, porque sois protegidos, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Las pruebas vienen a nuestra vida para probar nuestra fe. Esa es la razón por la cual estás sufriendo lo que estés sufriendo hoy. Es una prueba, una aflicción que el Señor ha traído en tu vida. Bueno, a veces sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado, pero en general la aflicción tiene el propósito de pulir nuestra fe. Noten con qué propósito vienen las pruebas a los creyentes. ¿Con qué propósito? Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero el corazón de este pasaje es el versículo 5. Sois protegidos mediante la fe. Otra vez en el versículo 8 nos dice Pedro que en quien creyendo, ahora versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas, o sea, la glorificación final, es por medio de la fe. Y como podemos ver, la seguridad de la salvación está ligada a una fe que persevera, continúa. Ahora, noten quién escribió estas palabras. El apóstol Pedro. Pedro es la persona más calificada en todo el Nuevo Testamento para dar testimonio de escribir sobre este tema de la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Repasemos algo acerca de Pedro, este individuo. En los evangelios notamos que entre los discípulos, los apóstoles del Señor, ninguno, con la excepción de Judas, quien resultó ser un falso, porque abandonó, salió de nosotros, pero no era de nosotros. Ninguno de estos hombres llamados a ser apóstoles fracasó más miserablemente que este Pedro. Recordemos quién era Pedro. Un hombre impetuoso, un hombre ambicioso, un hombre vacilante, un hombre a veces débil, otras veces cobarde, iracundo. De ningún otro, por ejemplo, el Señor se expresó con las palabras, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dice al Señor, jamás te pases, no vayas a la cruz, por favor, no. El que estaba detrás de esas palabras era Satanás, por eso el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pero este hombre que había dicho eso del Señor, es el mismo hombre que en el mismo capítulo de Mateo había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Pedro, o Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí tenemos a este Pedro, de la exaltación más alta al momento de reprensión más bajo. Así era Pedro, un discípulo con subidas y bajadas. Y alguien dirá, wow, qué bárbaro este Pedro, qué sinvergüenza. No. Pongámonos ahí en los pies, en los zapatos, las sandalias de Pedro. Todos somos así, a veces exaltados, a veces contentos, felices, disfrutando de todas las bendiciones y pensamos que todo, y al otro día estamos por el suelo. Así era Pedro, un discípulo de altas y bajas. Pedro es el ejemplo más obvio de un creyente quien es capaz de tropezar seriamente, ser débil,
ser cobarde y hasta llegar a temporalmente negar al Señor. Pero aunque Pedro como creyente, porque Pedro era un creyente genuino y había recibido una fe sobrenatural de Dios, no fracasó completamente, no fracasó finalmente. Jesús mismo le había advertido lo que iba a suceder con él. Aunque él había prometido, ¿se acuerdan? Jamás abandonar al Señor. Jesús le dice en Lucas 22:31, también el Señor le dice: Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Noten que el zarandeo venía a todos los discípulos. Pero qué interesante que el Señor se enfoca en uno. Aunque Satanás tiene que pedir permiso para tocar a los hijos de Dios, como aquí lo vemos, el Señor dice, continúa en el versículo 32 y le dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, por ti, Simón, para que tu fe no falle. ¿Notaron eso? Jesús mismo dijo que iba a interceder por Pedro para que su fe no fallara. Y si el Señor oraba por Pedro, su fe no iba a fallar. Pero él necesitaba de esa oración del Señor. Pedro no sabía cuán débil era y cuánto necesitaba de la intercesión del Señor. ¿Recuerdan una vez más lo que él había dicho? Señor, el versículo 33, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, dice Pedro. Señor, mira, estos alrededor mío pueden ser débiles, pero Señor, cuenta con number one. Aquí estoy contigo, a la cárcel y hasta la muerte. Interesante. El Señor le contesta: mira, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy. Hoy, después de haber dicho esas palabras, hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El fanfarrón Pedro diciendo: miren, cuenta conmigo hasta que el Señor lo reprende. Dice: mira, el gallo no va a cantar hasta que tú me niegues 3 veces. Y esto es justamente lo que sucedió. Pero Jesús, recuerden, pidió que la fe de este siervo no fuera destruida. ¿Por qué permitió el Señor que esta prueba en la vida de este hombre de Dios, el apóstol? Para probar su fe, templarla, mostrarle que su fe era genuina. No era una fe natural, sino que era una fe sobrenatural, que el mismo Señor le había dado. Y por supuesto, está orando el Señor para que esa fe no falle y también para fortalecer a este hombre, para que después de esa prueba ayude a otros también, ministre a los demás. Y esto fue justamente lo que sucedió. Su fe no fue destruida. Alguien estará pensando: bueno, el Señor pidió por la fe de Pedro para que su fe no fallara, pero ¿qué acerca de mí? ¿Qué acerca de nosotros? Bueno, vamos por unos momentos a Juan capítulo 17. Juan 17, el Evangelio según San Juan, donde encontramos al Señor en su oración como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, por todo hijo de Dios. Dice Juan 17, versículo 9, el Señor Jesús está intercediendo por los 11. Dice Jesús al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Ya en el versículo 2 había dicho que él había recibido del Padre a un grupo de personas para que él diera vida eterna. Versículo 2. Y dice Jesús: yo no oro por el mundo, Padre, yo pido por los que tú me diste. Intercedo a favor de ellos. Estos son los escogidos de Dios. Aquellos que el Señor Jesús vino a salvar eficazmente. Los justificados, los santificados, los llamados a salvación. Aquellos por quienes Él murió y pagó por sus pecados. Y noten que el Señor pide: Padre, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. El Señor está pidiendo protección por el Padre a favor de aquellos que el Padre le había dado.
Noten el versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. A veces cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles y críticas, queremos salir de este mundo. Pero Dios permite que pasemos por prueba. Y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, los guardes del maligno. Y aquí el Señor está pidiendo por ti, está pidiendo por mí, los suyos. Y lo que pide es que tu fe no falle, que mi fe no falle, que seamos protegidos del maligno. Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar, haciendo lo imposible para destruir nuestra fe, no lo va a lograr porque el Señor Jesús está intercediendo a favor nuestro. Entre paréntesis, Satanás tiene que pedir permiso a Dios antes de tocarnos. Y Dios lo tiene que conceder. En el versículo 17 de este capítulo 17 de Juan, Jesús pide, santifícalos, Padre, en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Están en el mundo, Padre, para proclamar tu verdad, pero no son del mundo. Padre, protégelos. Protégelos. Y noten que el Padre es quien nos protege. Sin la protección continua del Padre, no sobreviviríamos los ataques del maligno, pereceríamos, nuestra fe sería pulverizada. Pero no es así. Así como el Señor oró por Pedro, ora por cada uno de nosotros. Porque noten cómo nos incluye en el versículo 20 de este capítulo 17 de Juan. Mas no ruego solamente por estos, o sea, estos 11, sino que también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y aquí incluye a todos los creyentes en la historia de la iglesia. Desde esta generación en adelante, Jesucristo está intercediendo por nosotros. El Señor pide protección por cada una de sus ovejas, protección hasta que todas ellas estén en gloria final con Él. Así como Él oró por Pedro, el Señor ora por ti, Henry. Ora por ti, Francisco. Ora por ti, Carlos. El Señor nos trata como individuos, no como una multitud. Pon ahí tu nombre. Yo estoy orando por ti. Pon tu nombre ahí. Tu abogado defensor, el Señor Jesucristo. Y el Señor está pidiendo por cada uno de los suyos, millones y millones, pero por nombre. Y aquí en este mismo capítulo 17 de Juan dice el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Noten, Dios Padre nos ama como ama a su Hijo Jesucristo. Padre, aquellos que me has dado, dice el versículo 24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todos nosotros que pertenecemos al Señor, estamos incluidos en esta oración intercesora. El Señor oró para que la fe de Pedro no falle, y el Señor continúa orando por cada uno de los suyos, para que nuestra fe no falle. ¿Piensas que vas a perecer? No mientras tu abogado defensor esté a la diestra del Padre intercediendo por ti. Por eso, Romanos 8:33, que leímos en nuestra lectura devocional, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos que la conciencia nos acusa, sabemos que el diablo nos acusa. Pero dice Pablo, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Esa es su posición hoy. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo a favor nuestro, intercediendo por nosotros, que es justamente lo que Hebreos 9:7 nos dice. Que su sacerdocio, dice, es inmutable, Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Noten esto, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está siempre intercediendo por cada uno de nosotros. Y la única razón
por la que los santos perseveran es porque su fe no falla. Y la única razón que su fe no falla es porque el Señor, quien la dio, la mantiene por su intercesión perpetua. Por eso no falla, porque depende de Él. Y como si fuera poco, Romanos 8 nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Noten, Dios por nosotros, el Hijo de Dios intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Dios? Por esa intercesión es que nosotros, todas las cosas que nos suceden ayudan para bien. Versículo 28 de este capítulo 8 de Romanos dice: sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el resultado de la intercesión. Todo lo que nos sucede, Dios lo incorpora en nuestra vida para nuestro bien. Y este es el propósito eterno de Dios, en el cual los santos fueron incluidos desde una eternidad pasada. Por supuesto, esto termina en una eternidad futura. Porque a los que antes conoció, versículo 29, a estos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, los santos son guardados hasta el fin. Su fe persevera porque Cristo intercede de tal manera que esa fe no falle. El Espíritu Santo intercede a favor de ellos de tal manera que todo lo que les sucede es para su bien. Y esto es parte del propósito de Dios, quien está llevando a cabo su propósito y plan eterno sin posibilidad alguna de fracaso. Lo que Dios comienza, Dios termina. Observen eso. La salvación es eterna porque no depende de ningún poder humano. Si la salvación dependiera de ti y de tu fidelidad, estarías frito. No dice así el apóstol Pablo. Es una interpretación mía. Lo que estoy diciendo es que si dependiera de nosotros, de alguna manera, pongámosles la firma, la perderíamos en corto plazo. No depende de nosotros, depende de Él. Pero la fe que salva perdura, permanece, porque Dios, quien la dio, comenzó esa buena obra de salvación en nosotros y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa obra que Él comenzó por medio de esa fe, Él también sostiene y continúa produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es obra de Dios. Noten lo que Jeremías 32:40, hablando de la regeneración, hablando de un nuevo corazón, dice. Lo leo, lo pueden buscar más tarde. Jeremías 32:40 dice: el Señor declara esto: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles el bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Noten eso. Esa tremenda afirmación. Esta es la naturaleza de la salvación eterna de Dios. Él mueve el corazón de tal manera que los creyentes no se apartan de Él. Los que se apartan salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero los que pertenecen al Señor no se apartan de Él. La fe que salva es una fe que persevera porque de un principio al fin es la obra de Dios en el corazón. Qué arrogancia decir que yo puedo perder mi fe cuando la obra de salvación es totalmente y absolutamente la obra de Dios. Aquí tenemos a Pedro, quien entendía el poder protector de Dios en su vida. Aquel hombre que había fracasado trágicamente hasta el extremo de negar a su Señor. Pero Pedro poseía una fe genuina, que no pereció, sino que fue restaurada, restablecida por aquel quien intercedió por él, el mismo Señor Jesucristo. Y si vamos a Juan 21, vemos que después de esa negación del Señor Jesús, Pedro se encuentra ahí a la orilla del mar de Galilea y el Señor se manifiesta a sus discípulos
En el versículo 21 de Juan 21, el versículo 1 de Juan 21 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y Pedro aquí había decidido regresar a su profesión de pescador. Él había sido llamado a ser apóstol, pescador de hombres. ¿Qué pescador de hombres decidió él? Yo regreso a lo que sé hacer. Y ahí tenemos a Pedro en el versículo 3 de Juan 21. Simón Pedro les dijo a sus compañeros, noten que era el líder: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche los profesionales y expertos pescadores no pescaron nada. Y noten el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Eso después de la resurrección de Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Qué interesante la pregunta, ¿no? A un grupo de pescadores que pasaron toda la noche ahí. Hasta parece un poco absurda la pregunta, pero por supuesto había una lección detrás de eso. Y no tenemos nada. ¿Qué vamos a comer si no pescamos nada? Y les dice el Señor, versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Imagínense, estos son pescadores profesionales. ¿Qué tiene que ver tirar la red a la derecha en contraste a la izquierda o enfrente? Los peces son peces, pero sabemos que lo que sucedió es que sacaron gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía. Entonces aquel discípulo que el Señor amaba, dice el versículo que sigue, amaba, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! El que habla es Juan. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro se dio cuenta que el Señor había hecho este milagro. Se dio cuenta quién era. E inmediatamente se zambulla al agua y se adelanta a las barcas para encontrarse con Jesús. Imagínense. Ya en la playa observamos esta interacción entre el Señor y Pedro. 3 veces el Señor le hace la pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces el Señor hace esta pregunta, y a la tercera vez, muy dolorido por las palabras de su Señor, dice Pedro finalmente: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, y esto es suficiente para el Señor. La fe de Pedro fue débil, como la nuestra es a veces, pero era una fe real, y su amor por el Señor fue real. ¿Por qué? Porque Dios mismo había dado a Pedro la fe que perseverara y el amor que perseverara hasta el fin. ¿Fracasó Pedro? Sí. ¿Fracasamos nosotros? Sí. Y a veces severamente, pero perseveró hasta el fin. Ahora el Señor, quien había rogado que su fe no fallara, le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Estás ahora en condiciones de apacentarlas. Y Pedro lo hizo así. A partir de ahí, en esos días, y hoy en día lo continúa haciendo a través de sus epístolas, apacentando a las ovejas. Entonces lo que vemos acá, que no existe otro personaje en todo el Nuevo Testamento que sea más apropiado que Pedro para hablarnos de la fe que persevera. Ese hombre sufrió una prueba tremenda y sin embargo perseveró. No porque era su fe, sino que era la fe del Señor que Él mismo le había concedido, y el Señor oró para que su fe no fallara. Cuando Pedro nos dice en su epístola que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe, Pedro está hablando y dando testimonio de su experiencia personal. Él sabía que a pesar de su debilidad, su fe perseveró porque fue una fe que Dios mismo le había concedido. Esta es la fe que salva. Esta es la fe que toda persona que ha sido redimida posee. Si tú eres creyente, verdaderamente hijo de Dios, tú tienes esa fe que salva. Y esa fe continuará y perseverará hasta el fin. Porque aquel que te concedió la fe y comenzó esa obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está a la diestra de Dios Padre hoy intercediendo por ti, intercediendo por mí. Vamos a perseverar. Vamos a orar para terminar hoy.
Hay varios elementos que queremos considerar en este pasaje que nos ayudan a entender la perseverancia de la fe, y estaremos estudiando esto en los próximos domingos. Pero vamos a terminar ahora con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra, por la obra que tú comenzaste en nuestras vidas al salvarnos. Gracias, Señor, porque esta obra de salvación no depende de nosotros, no es nuestra. Es por pura gracia, por pura misericordia tuya. Y la obra que tú comenzaste a salvarnos, Señor, tú estás perfeccionando cada día y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias por esta esperanza que tenemos. Gracias por esta fe. Gracias por esta salvación que es segura. Te agradecemos, Padre, porque la salvación es tuya y no nuestra. Si fuera nuestra, no dudaríamos un minuto. Pero gracias te damos por esa obra tuya en nosotros. Padre, ahora pedimos que tú bendigas a cada creyente hoy aquí. Edifica a tu pueblo por tu palabra, por esta verdad. Y Señor, pedimos que si hay alguna persona en este lugar, en este momento, o a través de la televisión o la computadora que nos está escuchando, que tú concedas arrepentimiento a ese individuo que aún no te conoce y que le concedas fe, para que haya, Señor, gozo en los cielos hoy por un pecador que se arrepiente. Pedimos estas cosas en el nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Gracias, Padre. En su nombre, amén.